Gracias por estar, a los que se han llegado. Esperamos que se siga acercando algunas personas más, como es habitual. Los argentinos tenemos los relojes siempre atrasados y acostumbramos a llegar después de la hora indicada. Es muy común. Como siempre hacemos, en nombre del Rotary Club Los Hornos y en nombre de la agrupación tradicionalista y cultural Rinconada Criolla, les damos las buenas noches, les agradecemos la presencia y el acompañamiento que nos hace, que nos motiva a nosotros para poder seguir juntándonos y pensar en qué cosas podemos seguir haciendo para defender lo que es nuestra cultura nacional y en el caso específico de lo nuestro, la cultura criolla. Siempre corresponde que los dueños de casa tengan una palabra y como la gente del Rotary para con nosotros siempre son muy gentiles, los tenemos integrados de alguna manera al grupo, le vamos a pedir a Hugo Marín, que es uno de los representantes siempre presentes del Rotary Club Los Hornos, presente en nuestras reuniones, que les dé también el saludo oficial y que por ahí cuente alguna cosita en la que está haciendo el Rotary en este momento. Muchas gracias, Carlito. Bienvenido, Alberto. Bienvenido, público. Hoy tenemos una nueva jornada de este ciclo de charlas tradicionalistas. Vemos que tenemos una escenografía que no nos habíamos acostumbrado antes, pero bueno, ya se va a encargar Alberto de ponernos al día de todo lo que se está mostrando. Hay una charla que a conversaciones previas realmente resulta de mucho interés. En cuanto a Rotary, sí, Rotary sigue haciendo sus cosas, trabajando por la comunidad, ahora próximos con las señoras a trabajar por el Día del Niño, lo vamos a hacer no precisamente el Día del Niño, sino lo vamos a postergar una semana más. Y después toda la actividad que se viene desarrollando en la comunidad y el bien. Así que tengan ustedes buenas noches, bienvenidos nuevamente a este ciclo de charlas y adelante con esto. Gracias, Hugo. Bueno, este es el tercer ciclo de charlas de cultura criolla. Empezamos en el año 2018, se realizó ese año mayor cantidad que la de este porque se empezaba por marzo-abril y se terminaba en noviembre. Este año, después de la pandemia, ha costado empezar, volver a ponernos de acuerdo, que la gente del Rotary nos vuelvan a prestar las instalaciones y este año va a ser un ciclo más corto que se va a realizar entre junio que empezamos y octubre que será la última de estas charlas. Ya les podemos anunciar que para el mes de septiembre tenemos organizada la charla que sigue, que va a ser un payador que va a contar sus historias de caminantes por el país. Es un muy lindo trabajo que hace de contar historias de los lugares que anduvo, de la gente que conoció e ilustrarlo poéticamente después. Así que para concentrarnos en lo de hoy, acá se ha tratado en estos 3 años de todos los temas, se ha hablado de platería, de sobería, de doma, de carruajes, de Molinas Campo, del juego del pato, todo lo que ha llegado a nuestras manos y lo hemos podido canalizar en una reunión, lo hemos hecho. Hoy, como decía recién Hugo, tenemos una escenografía que no es habitual en otras charlas. Acá hay un despliegue muy importante, el expositor de hoy se ha organizado de una manera que le ha dedicado especialmente para esta reunión, y ahora el MAL le servirá para otras cosas, pero se ha preparado para traer todos estos exhibidores y todas las láminas y motivos que ilustran lo que tiene que ver con el gaucho, con la historia de él, del caballo, del cuchillo. Pues bien, esta va a ser entonces el motivo de esta charla. La persona que va a exponer es Alberto Parise, un amigo del ambiente y aquí del ambiente del tradicionalismo de la ciudad de La Plata, un gran coleccionista, un hombre que le dedica mucho tiempo. Por ejemplo, acá con solo ver los elementos de cuchillos y puñales que tenemos acá, vamos a apreciar que no son piezas que se encuentran todos los días y en cualquier lugar. Y lo mismo respecto a los libros. Es estudioso, le interesa todo esto y bueno,
surgió esta posibilidad de hablar del gaucho y el cuchillo. Como hablábamos antes, cuando recién llegamos hoy acá, me decía Alberto, las 4 patas del tradicionalismo pasan por el gaucho, el cuchillo, el caballo y la hacienda. Por esos elementos son los que dieron lugar a la conformación del ser social llamado gaucho. Pero ¿para qué voy a hablar yo que estoy de más y vine a escuchar y no exponer? Por lo tanto, le vamos a dejar a Alberto con todos nosotros para que nos deleite y nos enseñe por ahí cosas que vamos a aprender en el momento. Amigo, el micrófono es tuyo. Bueno, buenas noches, señores. Le agradezco vuestra presencia y espero estar a la altura de la expectativa. Lamentablemente, el tiempo que uno tiene para poder desarrollar el tema traído a cuento es bastante efímero. Por eso, como decía Carlos, con las ecoinografías y material que he traído respecto a algunas piezas y bibliografía, es para poder ubicarlo en el contexto histórico y de esa manera poder entender un poquito más el origen del gaucho y su cuchillo. Pero, como le decía también, debemos tener en cuenta que las 4 patas, podríamos decir, en las que se sustenta la cultura gauchesca o tradicionalista, está basada en lo que es el gaucho como sujeto activo, el cuchillo, el caballo y el vacuno. A partir de ahí es la base de todo. Es como diríamos los 4 elementos que hablaban antiguamente los griegos, que hablaban de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Bueno, esto es un poco así, salvando la distancia y con la licencia poética, por supuesto, ¿no? Permiso, voy a apagar acá. Bueno, como le decía, vamos a iniciar con respecto a la historia para después entrar en lo que es la clasificación de los cuchillos criollos. ¿Cómo se llega a eso? Tenemos como punto de partida año 1536, con la llegada de Pedro de Mendoza, donde nos trajera las armas blancas, más allá de armas de fuego, pero lo que nos interesa son las armas blancas, y las peripecias que pudo haber pasado respecto con los aborígenes de esta zona. ¿Por qué no? Bueno, está bien, estoy para marcar allá. No, porque acá tengo, me parece que lo tengo acá. Perdón. Ahí nos situamos, como le dije, en el año 1536, con la llegada de Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza arribó con 1500 hombres, un sinnúmero de armas, en las que podríamos decir que había lanza, alabarda, dagas mediterráneas, las dagas que usaban los españoles, dagas de oreja, dagas lobular, dagas de mano siniestra, que era la daga que usaba con la mano izquierda, que está en el tema, que era como el gaucho cuando usaba el poncho en su mano izquierda. Bueno, el español usaba la daga siniestra o daga de mano izquierda. Y trajeron también cuchillos de Albacete, de Alemania, pero lo más importante es cuando hacen la mención de los cuchillos de Flandia o de Valduque. ¿Por qué? Porque esos cuchillos fueron los que adoptaron los españoles en primera instancia, que después lo mejoraron cuando ya la fábrica Albacete, y Toledo y demás estaban en plena producción. Y esos cuchillos fueron hechos en la zona, diríamos, en el noreste de Francia
y parte de Bélgica. Era una ciudad que se llamaba Manila, que en el medioevo había sido y era una fábrica, por decirlo, eran productores de armas. Lo adoptan los españoles y ahí en esa zona le llamaban flamenco. Por eso es que pasa a ser el flamenco. Los españoles lo traen acá a América y se conoció con el nombre de flamenco hasta fines del siglo XIX. Y en Uruguay un poquito pasado del siglo XX, principio del siglo XX. Por eso yo puse ahí el flamenco, que es sinónimo de cuchillo. Flamenco es sinónimo de cuchillo. Pues bien, ahí vemos en esas iconografías, que son muy pocas, como pueden ver solo son 3 dibujos un poco infantiles, que se hicieron en Alemania casi 20 años después que se fue Pedro de Mendoza. Se hicieron en base a los comentarios que le hizo uno de la expedición, Urtis Esmiel se llamaba, un bávaro, un alemán, que cuando llega a Alemania cuenta su hazaña, su anécdota de lo que sufrieron, y copiaron, diríamos un poco medio infantil, pero como no conocían cómo era la estatura de los indios y demás, pueden ver que lo hicieron hasta medio rubio, como si fueran alemanes, y medios también no de mucha estatura, cuando sabemos que los que eran 10 eran altos. Y ahí vemos una imagen que es, diríamos, una imagen aterradora, porque es el hambre, como le dice, llegaron a pasar tanto hambre, que tuvieron que practicar el canibalismo entre ellos. Pero esto viene un poco de la mano de los indios querantíes, que al principio habían sido hospitalarios con ellos, no como lo fueron los guaraníes en Asunción, en Paraguay. Acá al principio, es decir, poco tiempo, ¿no? Un mes, por decirlo así, porque después de una batalla, le dieron, intercambiaron, diríamos, lo que era víveres, pescado, maíz, chicha, y los españoles, por supuesto, le darían alguna otra cosita, ¿no? Pero ¿qué pasa? Parece que después los indios se opusieron y estos fueron a querer escarmentarlo. Y ahí se produce la primera batalla, que fue la batalla de Corpus Christi. Fueron 300 hombres y 30 de a caballo, volvieron 80 nada más, y 7 caballos, así que fueron perdiendo también caballos. De todas maneras, salieron 100 caballos de España, de Sevilla, en 1535, en noviembre, y llegaron 72 acá a Buenos Aires, a lo que fue Buenos Aires, ¿no es cierto? De esos 72, quedaron 7. Cuando deciden incendiar el fuerte, no por el problema con los indios, porque los indios a los 4 meses ya se fueron, porque como eran nómades, ¿no es cierto?, fueron a otro lugar. Pero eran por problemas internos de política, diríamos, de los españoles. ¿Y saben quién fue el que dio la orden de prender fuego, incendiar el fuerte y matar los animales, degollarlos? Fue alguien que había venido como oficial subalterno y lo habían designado a cargo, diríamos, allá de Paraguay, y cuando se enteran de que Mendoza se había ido a España, Irana era el apellido, bueno, hay una disputa interna y deciden, ¿no es cierto?, hacerlo, o sea, destruir lo que habían construido, no dejar nada. Por eso inclusive no se ha hallado nada, aunque quedan, ¿no es cierto?, hermanos, diríamos, de la arquitectura, poder encontrar algo, pero se sabe que puede haber sido ahí cerca del Parque Lezama. Ahí en el Parque Lezama fue el desembarco. Pero como les decía, con respecto al hambre, hubo 3 españoles que mataron un caballo para poder comerlo, y Mendoza dispuso como sanción que los cuelguen. Lo ahorcaron, y los que estaban encargados de ahorcarlo, uno de ellos, que era el verdugo, era el hermano de uno de los que tenía que ahorcar, y lo hicieron. Por eso, cuando dieron la orden de matar a los caballos, la orden se iba a cumplir,
Pero vaya a saber por qué esa reminiscencia atávica de lo que es el animal, de aquel que ha criado y conoce ya de cerca lo que es un caballo, lo que despierta en un momento determinado, es como dice esa canción: ¿cómo quiere que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo? Bueno, pasó un poco similar con los españoles. Hicieron un juramento, como que lo habían matado a los caballos, y lo dejaron libre. Y de ahí tenemos la reproducción y tenemos lo que es el caballo criollo. Fíjese, por 7 caballos que dejaron los españoles.